Era un día cualquiera en esa plaza concurrida de la ciudad, donde el sol calentaba con fuerza y la gente pasaba sin mirar mucho a su alrededor. Allí, un hombre con ropa vieja y un carrito de madera desvencijado intentaba vender sus productos. Su rostro, aunque marcado por los años, tenía una expresión tranquila, casi invisible para los jóvenes que caminaban con prisa y desprecio. Ellos, con sus zapatillas de marca y gafas de sol caras, no tardaron en detenerse, pero no por interés, sino por burla. Rieron a carcajadas, señalando el carrito que parecía a punto de desarmarse y la ropa gastada que él vestía. «¿Eso es todo lo que tienes? ¿Vas a vender algo con ese carrito viejo?», dijeron entre risas, empujándolo ligeramente, sin saber que cada palabra se clavaba profundo. El hombre no levantó la voz, no se defendió. Solo sonrió en silencio, como si supiera algo que ellos aún ignoraban. Nunca imaginaron que ese simple vendedor ambulante guardaba un secreto que, cuando lo revelara, los dejaría sin palabras. Después de que los jóvenes se marcharan, todavía riendo y comentando la escena mientras se alejaban, él empezó a recoger su carrito cuidadosamente. Pero justo antes de irse, una de las jóvenes, todavía burlona, dijo con desdén: «Ojalá algo más que un carrito y ropa rota». Fue entonces cuando el hombre hicieron algo inesperado. Con calma, maniobró el carrito para desplegar una especie de panel oculto en la parte trasera, revelando una pequeña pantalla digital que nadie podía haber adivinado estaba ahí. Sus manos, firmes y seguras, pulsaron varios botones y una compuerta secreta se abrió en el suelo al lado del carrito, dejando a la vista un elevador angosto que descendía lentamente a la oscuridad. Los ojos de los jóvenes, que todavía se asomaban por una esquina, se abrieron enormes, dejando de lado la arrogancia para dar paso a la sorpresa. Este hombre, que parecía tan común, guardaba detrás de su humilde fachada algo que desafiaba toda lógica. La intriga creció en segundos. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Qué había bajo esa plaza aparentemente normal? Mientras los presentes se quedaban mudos, él bajó con la calma de quien sabe exactamente qué va a encontrar. Y cuando él desapareció, la imposibilidad de la escena les hizo cuestionar lo que creían saber sobre las apariencias y la verdadera riqueza. ¿Por qué un vendedor ambulante tendría un búnker secreto y tecnología sofisticada? La respuesta estaba a punto de estallar en un giro que nadie en esa plaza olvidaría jamás. Pero para entender todo, hay que retroceder y conocer un poco más de ese hombre y de cómo llegó a ese extraño momento. No es solo un vendedor cualquiera. Su historia, sus elecciones y lo que esconde están a punto de revelarse, y te aseguro que no podrás dejar de escuchar, porque lo que parecía un simple episodio de humillación pública guardaba la lección más poderosa de todas. La riqueza no siempre se mide en dinero ni en ropa, y el verdadero poder se muestra cuando se menos espera. El hombre ambulante se llamaba Salvador. A simple vista, parecía alguien salido de otra época, con sus camisas planchadas pero gastadas, pantalones que habían visto mejores días y zapatos que conocían cada rincón del pavimento. Su carrito estaba lleno de dulces y bebidas, viejos y comunes, para cualquiera que pase por allí todas las tardes. Pero detrás de esos ojos había una vida de secretos, de decisiones que lo habían llevado mucho más lejos de lo que esos jóvenes podían imaginar. Salvador no buscaba fama ni reconocimiento, pero tampoco permitía que el desprecio lo definiera. Hoy, sin embargo, ese desprecio iba a cambiar su destino y el de quienes lo subestimaron. Los jóvenes que lo ridiculizaron no eran simples muchachos, sino hijos de familias ricas y poderosas, acostumbrados a conseguirlo todo con dinero y a tratar a los demás como si fueran menos. Para ellos, un hombre como Salvador era alguien para ignorar o burlarse. Por eso encontraron divertido hacer de su día un espectáculo de humillación.
Se acercaron con sus risas, haciendo comentarios sarcásticos mientras él atendía sin levantar la voz. Pero Salvador sabía que ese momento era un punto de inflexión. No podía permitir que la rabia o la tristeza se apoderaran de él. En cambio, decidió que este episodio sería una lección para todos, incluida esa gente arrogante. Mientras recogía sus cosas después de la burla, muchas de las personas en la plaza miraban con curiosidad la escena. Había silencio, mezclado con miradas de incertidumbre y un poco de vergüenza involuntaria de parte de los que presenciaron el insulto. Pero lo que nadie imaginó fue lo que vendría a continuación. Salvador dirigió su carrito hacia un rincón, poco visible, cerca de una vieja pared grafiteada, y con una destreza inesperada empezó a abrir compartimientos secretos integrados en la estructura del carrito. Primero llamó la atención la pantalla digital, luego el suelo que se abría con un mecanismo sofisticado. Su calma contrastaba con la sorpresa de todos. Era como si ese hombre no solo hubiera estado escondiendo secretos en su vida, sino que también llevaba un mundo oculto bajo sus pies. El suspenso que se vivió en ese instante no se puede comparar con nada más. Los jóvenes trataron de mantener la compostura, pero sus miradas lo decían todo. Ninguno podía creer lo que veía. Una historia que parecía de pobreza y humillación se estaba transformando en algo más profundo y desconcertante. Salvador bajó lentamente por aquel elevador, permitiendo que la masa humana en la plaza se preguntara qué quería decir todo esto y cómo cambiaría su percepción sobre la verdadera grandeza. La plaza, un lugar común, se convirtió en escenario de una revelación inesperada. El secreto guardado por el vendedor ambulante era una puerta a un mundo que hasta ese momento nadie hubiera concebido. ¿Cuántas personas como Salvador pasan desapercibidas todos los días, ocultando algo más allá de lo visible? ¿Qué le pasa a nuestra mente cuando nos dejamos llevar por las apariencias y la ropa sin saber la historia detrás? Estas preguntas comenzaron a instalarse en cada mente a medida que Salvador descendía hacia su refugio oculto. Mientras tanto, los jóvenes comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, con dudas y miedo. Estaban frente a algo que desafiaba su realidad, y su arrogancia comenzó a derrumbarse lentamente. Pero, ¿qué había exactamente en ese lugar secreto? ¿Era el escondite de un tesoro, un laboratorio, un refugio, o algo que iba más allá de lo que podían imaginar? La incertidumbre se volvió casi insoportable mientras esperaban el momento en que Salvador regresaría y revelaría su verdad. Y es justo en ese punto donde la historia abre un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. Lo que parecía solo un conflicto más de prejuicios y burlas se transformó en un misterio profundo sobre quiénes somos y qué escogemos valorar. Porque lo que viene ahora, cuando Salvador salga de ese refugio, cambiará para siempre las vidas de todos los que estuvieron ahí. No será solo una revelación sobre él, sino un espejo para todos nosotros, una lección sobre la verdadera medida del respeto y la dignidad. La tensión no para de crecer. Hay un silencio expectante en la plaza mientras las personas se amontonan alrededor del carrito y la trampilla abierta. El sol sigue cayendo, pero ahora con una luz diferente, casi como si la realidad misma hubiera cambiado. Todos saben que están a punto de presenciar algo que trasciende lo común, algo que va más allá de la pobreza o la riqueza aparente. Salvador está a punto de mostrarles un lado que nadie había imaginado, y una verdad que revolverá toda su perspectiva. ¿Quién es realmente Salvador? ¿Cuál es la dimensión de su secreto? ¿Qué hará una vez que suba de nuevo por ese ascensor oculto? Estas preguntas dejan colgados a todos en el borde de sus asientos, como si estuvieran a punto de descubrir algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Y mientras eso sucede,
El mensaje claro comienza a instalarse. Nunca juzgues a alguien por su apariencia, porque ahí afuera, justo bajo la superficie, puede haber un gigante dormido esperando para sorprenderte. En ese silencio cargado de misterio, se siente el eco de una verdad antigua. Las apariencias engañan, y algunas historias solo necesitan un momento para cambiar el tiempo y el espacio donde ocurren. Salvador, el hombre ambulante que fue ridiculizado sin piedad, está a punto de demostrar que el verdadero valor no está en lo que luce, sino en lo que guarda cada alma bajo su piel. Y cuando salga de aquella oscuridad, todos sabrán que fueron testigos de algo extraordinario. Solo queda esperar y ver. La historia apenas comienza. Parece que no tengo el texto previo de la historia para continuar. ¿Podrías proporcionármelo? Así podré escribir la continuación con coherencia y siguiendo las instrucciones. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que alguien te juzga por tu apariencia, sin saber nada de ti? Imagínate que un grupo de jóvenes adinerados se cruza con un vendedor ambulante de aspecto humilde, lo manda al olvido con burlas y, justo cuando todo parece perdido, ese hombre revela algo que los deja sin palabras. Esta es la historia de cómo una apariencia puede engañar y de cómo las verdaderas sorpresas vienen cuando menos las esperas. Todo comenzó una tarde cualquiera en un barrio que no esperaba nada fuera de lo común. Entre edificios modernos y autos brillantes, ahí estaba él, un hombre sencillo, con ropa desgastada y un carrito viejo, arrastrando entre calles polvorientas. Su nombre era Don Julián, un vendedor ambulante que a simple vista parecía invisible para el mundo acelerado que lo rodeaba, pero solo parecía. Esa misma tarde, un grupo de jóvenes acomodados, vestidos con la última moda, risueños y desafiantes, se acercó al carrito de don Julián. Sus ojos no ocultaban la sorpresa, pero tampoco la burla. Uno de ellos, liderando la troupe, soltó una carcajada que se expandió como eco entre los edificios. «Mira, ¿en serio alguien puede vivir vendiendo cosas en ese carrito cochambroso? ¿No tienen mejor nada que hacer en este barrio rico?» Las palabras cortaron el aire con la intención clara de humillarlo. Los demás siguieron con comentarios sombríos, despreciando su ropa vieja, su aspecto desaliñado y su forma pausada de hablar. Nadie esperaba reacción, nadie esperaba resistencia, pero don Julián, con una calma que desconcertaba, solo esbozó una leve sonrisa, mientras esos jóvenes caían en su juego, lanzando insultos disfrazados de bromas. No sabían que están a punto de presenciar un giro que nunca olvidarían. Las risas arrogantes comenzaron a transformarse lentamente en murmullos incómodos. Don Julián cayó por un instante. Su mirada se perdió más allá del carrito, como si guardara un secreto que estaba a punto de desvelar. Alzó la cabeza, los miró a todos uno por uno y dijo con voz firme: «Dejen que les muestre algo». Lo que ocurrió después cambió para siempre la percepción que tenían de ese hombre. Sin más advertencia, se alejó del grupo y se dirigió hacia un callejón estrecho a pocos metros del lugar. Los jóvenes, confundidos, los siguieron sin entender. Allí, justo donde nadie hubiera esperado, algo comenzó a emerger de la sombra. De repente, tras unos segundos de silencio, un rugido profundo y poderoso rompió la tranquilidad cotidiana. Los ojos de los jóvenes se abrieron enormes. Entre confusión y asombro, apareció un auto reluciente, imponente, un modelo clásico restaurado con una perfección obsesiva. No era un coche cualquiera. Era un Chevrolet Impala 1967, uno de esos autos que parecen salidos de un museo, con detalles que delataban años de cuidado y pasión. Pero ahí no terminaba la sorpresa. Don Julián caminó hacia el auto con la indumentaria humilde aún puesta, pero su actitud había cambiado. Los jóvenes ya no sabían ni qué decir. ¿Cómo era posible que aquel hombre que vendía refrescos en un carrito destartalado guardara semejante tesoro? La humillación se transformó en incredulidad.
Mientras inspeccionaban el vehículo en silencio, don Julián comenzó a contar una historia que nadie imaginaba. Aunque desde fuera parecía un vendedor modesto, él había sido un restaurador de autos antiguos, un verdadero artista del motor. Había elegido el camino de la humildad para vivir con tranquilidad. Lejos del ruido y la hipocresía de la alta sociedad, los jóvenes, uno a uno, caían en un silencio total, observando cómo aquella figura apagada adquiría nueva luz con cada palabra, cada gesto. Pero lo más inesperado estaba por venir. Don Julián abrió la puerta del Impala, y dentro no solo había cuero y metal reluciente. En el asiento del copiloto, cuidadosamente colocado, había un sobre elegante. Era una carta dirigida a quien necesite creer de nuevo en las segundas oportunidades. Lo que contenía era un enigma, un mensaje que iba mucho más allá de la apariencia o el dinero. Aquel día, el grupo de jóvenes ricos se enfrentó a una verdad ineludible. No todo lo valioso se muestra a primera vista, y a veces el mayor tesoro está oculto bajo capas de humildad y paciencia. Cuando don Julián encendió el motor y el Impala rugió con fuerza hacia el atardecer, dejó atrás no solo un carrito viejo, sino todas las ideas preconcebidas que esos jóvenes tenían sobre el éxito y la dignidad. ¿Y tú, alguna vez juzgaste algo o a alguien sin ver la historia completa? ¿Qué secretos guardas tú bajo tu apariencia? La historia de don Julián apenas comienza, y lo que sucedió después todavía deja a todos sin palabras. Si quieres saber qué ocurrió cuando esos jóvenes siguieron a don Julián y cómo un simple auto cambió sus vidas, quédate conmigo, porque esto apenas se pone mejor. La próxima parte te llevará directo al corazón de este misterio que está lleno de giros que nunca imaginaste. Mientras tanto, recuerda, nunca subestimes a alguien solo por cómo se ve. Las verdaderas historias se cuentan con el alma, no con la ropa ni con lo que se tiene. ¿Listo para descubrir lo que viene? Porque este relato tiene mucho más por revelar, y créeme, te va a dejar con la boca abierta. Nunca subestimes a alguien por su apariencia. Escucha bien esta historia, porque lo que vas a descubrir aquí podría cambiar por completo la forma en que miras a las personas que caminan a tu lado en la calle. Un hombre sencillo, con ropa gastada y un carrito viejo que, para un grupo de jóvenes ricos, no era más que un blanco perfecto para burlas y humillaciones. Pero la verdad oculta tras ese silencio se convirtió en el golpe más inesperado de todos. ¿Qué pasaría si te dijera que ese vendedor ambulante guarda un secreto tan profundo que dejó sin palabras a quienes lo ridiculizaron? Imagina la escena. Un soleado día en una de las avenidas principales de la ciudad. 4 jóvenes, vestidos con las últimas tendencias de moda, caminaban confiados, sus risas resonando como ecos de desprecio. Justo en la esquina, el vendedor ambulante, un hombre de mirada cansada pero serena, ofrecía refrescos y snacks desde un carrito que, para ellos, era simplemente un blanco perfecto para mofarse. Se burlaron de su ropa raída, de sus pasos lentos y sobre todo de su carrito viejo y maltrecho, sin saber que justo detrás de esa fachada había algo que les haría replantear todo lo que creían saber. ¿Por qué alguien así, con tan poco a la vista, ocultaría un secreto tan grande? Te voy a contar cómo todo comenzó ese día. Cómo la superioridad se transformó en asombro y cómo una simple acción de ese hombre cambió para siempre la perspectiva de esos jóvenes. Pero primero, déjame presentarte a los protagonistas de esta historia. El vendedor ambulante se llama don Ernesto, un hombre de unos 60 años, curtido por el sol y la vida en las calles, conocido en el barrio por su honestidad y su sonrisa discreta. Los jóvenes, bueno, ellos son la típica representación de la arrogancia juvenil, autónomos, vestidos en marca, seguros de que su riqueza les ponía por encima de los demás.
Esa combinación de humildad y prepotencia fue lo que encendió la chispa de esta historia. Desde el primer contacto, los jóvenes lanzaron miradas desdeñosas, comentarios sarcásticos y hasta algún que otro gesto que dejaba clara su intención: ridiculizar a don Ernesto. «Así es como vives, con ese carrito de hace 40 años», se burlaron a plena voz. Don Ernesto no respondió, pero les vio con unos ojos que parecían guardar secretos, miles de historias y una determinación que nadie esperaba. Parecía estar acostumbrado a esos ataques, como si supiera que algún día mostraría quién es realmente. Lo que nadie sospechaba es que ese momento estaba mucho más cerca de lo que ellos imaginaban. Te apuesto a que en algún momento has visto a alguien y has pensado que no podía sorprenderte jamás, ¿verdad? Así estaban estos jóvenes. No pudieron estar más equivocados. Cuando finalmente decidieron continuar su camino con la intención de dejar atrás al vendedor ambulante patético, don Ernesto hizo algo que detuvo en seco a todos. Con una calma que contradecía su apariencia, recogió su carrito con movimientos precisos y comenzó a alejarse. Pero no con la lentitud que ellos esperaban, no. Ese viejo carrito parecía esconder algo más, algo que iba a cambiar el guión por completo y dejar sin respuestas a los que lo despreciaron. Y justo cuando dobló la esquina, frente a la mirada incrédula de los jóvenes, un destello metálico surgió desde el carrito. Un motor silencioso se activó bajo los restos oxidados, y lo que parecía un carrito común se transformó en una máquina poderosa, moderna, casi futurista. Los jóvenes, paralizados, no podían creer lo que sus ojos veían. Aquel hombre humilde tenía en realidad el vehículo más lujoso, veloz y sofisticado que jamás hubieran imaginado. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo alguien en esas condiciones podría tener algo tan extraordinario? De repente, don Ernesto aceleró y desapareció entre las calles, dejando al grupo digiriendo un shock brutal. Por un momento, sus rostros pasaron de la burla a la incredulidad, luego a la vergüenza y finalmente a la reflexión. Ellos no solo habían juzgado mal, habían ignorado la historia que ese hombre cargaba, y sobre todo, un secreto que no estaba a simple vista. Don Ernesto, el vendedor ambulante, no solo vendía snacks, era un símbolo viviente de que las apariencias engañan, de que bajo la superficie puede haber una vida llena de logros, sacrificios y sorpresas. Cada palabra que los jóvenes dijeron, cada risa cruel, quedó enterrada en ese instante, barrida por una realidad que nadie esperaba. Pero ¿qué llevó a don Ernesto a esconder algo tan impresionante bajo esa fachada humilde? ¿Por qué mantener ese perfil bajo cuando podía presumir de su verdadera vida? Esa pregunta quedó en el aire mucho después de que el hombre y su carrito desaparecieran de la vista, y será la que impulse todo lo que vendrá después en esta historia. No era solo un secreto tecnológico, ni un lujo oculto. Don Ernesto tenía una historia detrás que daba sentido a todo. La historia de un hombre que, a pesar de haber alcanzado cosas que pocos pueden ni imaginar, eligió la humildad, el trabajo duro y la sencillez. Eligió quedarse en su barrio, reconocible para todos, sin necesidad de alardear, porque sabía algo que aquellos jóvenes empezaban a comprender. La verdadera grandeza no está en lo que muestras al mundo, sino en lo que eres cuando nadie te está mirando. Imagina el impacto de ese momento si te toca vivirlo en persona. Ver cómo alguien a quien menos valorabas te demuestra que estaba muy por encima de ti, no con palabras, sino con hechos. Esa es la fuerza de esta historia. A partir de aquí, no todo será tan simple, porque lo que parecía un final es solo el comienzo del misterioso pasado de don Ernesto. Un pasado que los jóvenes nunca hubieran imaginado y que ellos tendrán que enfrentar en su propia forma de ser y pensar. Así que prepárate, porque esto no termina cuando ese carrito se aleja. Lo que sigue es un recorrido por secretos guardados, por momentos que desnudan prejuicios, y por un hombre que sin buscar reconocimiento les dio la lección más grande de sus vidas.
¿Quieres saber qué pasó después? ¿Cuál es el verdadero motivo por el que don Ernesto eligió esa vida? ¿Qué le llevó a esconder un mundo tan distinto bajo esa apariencia? No te lo pierdas, porque mientras crees que esta historia ya te dejó sin palabras, lo que viene todavía te va a sorprender más. Eso sí, ten en cuenta que la próxima vez que veas a alguien con apariencia humilde, deberías mirar más allá. Quizá estés frente a alguien con una historia que ni siquiera imaginas. Don Ernesto ya lo demostró, y su verdad quedó escrita en el silencio que dejó atrás. Pero la historia aún no está completa. Todavía hay mucho por descubrir, y te aseguro que cada paso que demos juntos revelará una capa más profunda de esta historia que desafía todo lo que crees saber sobre el éxito, la dignidad y la verdadera riqueza. Recuerda, no siempre quien luce mejor es el que vale más. A veces, el mayor tesoro está enterrado justo donde menos esperas, como en un carrito viejo que guarda en realidad un mundo entero. ¿Quieres seguir conmigo para descubrirlo? Entonces no te muevas, porque en el próximo capítulo conocerás qué hubo detrás de esa vida oculta y por qué, a pesar de todo, don Ernesto eligió la humildad como su bandera. Lo que pasó luego es aún más poderoso y te hará replantearte muchas cosas sobre juzgar a los demás. Así que atento, que esta historia apenas comienza. ¿Alguna vez has juzgado a alguien solo por su apariencia, solo para descubrir que estabas completamente equivocado? Hoy te contaré una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre las primeras impresiones. Imagina a un vendedor ambulante con ropa gastada y un carrito viejo, siendo objeto de burla por un grupo de chicos que creen tenerlo todo. Pero lo que nadie sabe es que detrás de ese hombre humilde hay un secreto que cambiará para siempre la forma en que lo ven. ¿Quieres saber qué es? Entonces quédate conmigo. Todo empieza en una soleada tarde de sábado. La plaza del barrio estaba vibrante, llena de vida y gente pasando por allí sin prestar mucha atención al carrito desvencijado que estaba estacionado en una esquina, apenas sosteniéndose con algunas tablas y ruedas oxidadas. Ahí estaba don Ernesto, un hombre de cabello canoso y manos curtidas por años de trabajo. Su puesto de frutas y dulces parecía a simple vista otro comercio ambulante más. Pero hoy algo se sentía distinto en el aire. Un grupo de jóvenes apareció, vestidos con ropa de marca, celulares en mano, riendo alto y lanzando miradas despectivas hacia don Ernesto y su carrito. «Mira ese carrito, parece que se va a desarmar en cualquier momento», dijo uno de ellos. «¿En serio alguien compra esas cosas viejas?», replicó otro, mientras se acercaban sin disimulo para hacer bromas pesadas. No les importaba el trabajo duro que ese hombre estaba haciendo. Para ellos era solo un objeto de diversión. Don Ernesto los miró con calma, sin alzar la voz ni responder a las provocaciones. Parecía que simplemente ignoraba sus insultos, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y algo más, algo que nadie alcanzaba a entender porque para ese grupo, él no era más que un vendedor ambulante de segunda. Pero justo cuando los jóvenes se preparaban para irse triunfantes con sus burlas, algo inesperado comenzó a suceder. Algunos clientes que observaban la escena empezaron a preguntar por aquellos pequeños detalles en el carrito que nadie antes había notado. Una etiqueta apenas visible, un componente raro en una de las ruedas. Los jóvenes que se burlaban ahora se miraban entre sí confundidos. ¿Qué era eso? Una señal de que no todo era lo que parecía. Don Ernesto, con voz firme y pausada, anunció que debía irse, pero antes prometió que ellos sabrían la verdad. El grupo insistió sin entender. Cuando el carismático hombre se alejó con su carrito, todos quedaron paralizados, incapaces de imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Detrás de ese carrito viejo no solo había frutas y dulces, sino una máquina, un artefacto tecnológico que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Mientras los jóvenes caminaban, sus pensamientos giraban en torno a esa pequeña frase que don Ernesto les había dicho. No todo lo que ves es real. ¿Qué podía significar eso? Pero las sorpresas no terminaban ahí. A minutos de distancia, en un lugar oculto,
El carrito se transformaba en otra cosa. Algo impresionante y exclusivo, digno de los ricos y poderosos que justo habían estado humillando a aquel hombre. La tensión subía, la curiosidad explotaba y cada segundo que pasaba aseguraba que nadie podría olvidar esta historia. ¿Qué secreto escondía don Ernesto? ¿Por qué permitía que lo ridiculizaran? Y lo más importante, ¿qué pasaría cuando ese secreto saliera a la luz? Esto apenas comienza. Si te parece increíble hasta ahora, prepárate porque lo que viene te volará la cabeza y cambiará por completo la forma en que vas a mirar el mundo. No te pierdas el próximo capítulo, donde lo que parecía evidente se torna en algo extraordinario y lo imposible se convierte en realidad frente a tus ojos. ¿Ya te imaginas lo que ese carrito podría esconder? Créeme, nadie lo vio venir. La historia de don Ernesto es más que una lección sobre prejuicios. Es una invitación a abrir la mente y entender que a veces los verdaderos tesoros están ocultos justo frente a nosotros, disfrazados de la manera más simple. Así que mantente atento, porque pronto revelaremos un giro que ni siquiera los más escépticos podrán negar. ¿Quién crees que es en realidad don Ernesto? Lo descubrirás muy pronto. Permanece conectado, porque la verdad, como siempre, es más increíble que la ficción. Lo que más sorprende a primera vista es cómo la gente juzga sin detenerse a pensar. Allí estaba él, un vendedor ambulante con la ropa ya raída, manchada de polvo y varios años de uso a la espalda, empujando un carrito que parecía a punto de desarmarse. Pero para ese grupo de jóvenes acomodados que pasaban por la esquina con sus sonrisas altivas y miradas despectivas, él era simplemente un blanco fácil. «Mira ese atuendo, ¿en serio todavía vende cosas así?» Se escuchó una burla tímida, apenas un murmullo que no pasó desapercibido. La chusma comenzó a crecer. «¿No es mejor que se vaya a otro lugar?» Da mala imagen. Seguro ni sabe qué vende, ni siquiera tiene dinero para un carrito mejor. Risas suaves, gestos de desdén, susurros que se convirtieron en una murmuración casi insoportable. El hombre no dijo nada, solo los observaba, su mirada fija, tranquila, como si aquel conjunto de burlas no fuera capaz de tocarle. Lo curioso es que detrás de esa apariencia humilde, esa fachada que todos despreciaban, algo brillaba con un filo escondido. Nadie podía verlo aún, porque solo estaban los prejuicios en marcha y la prisa de la juventud abrumadora. Pero la vida suele tener formas curiosas de equilibrar las cosas, y esa tarde no sería la excepción. Los jóvenes, sintiéndose dueños del mundo y de la calle, se detuvieron cerca del carrito. Uno de ellos, quizá el más insolente, se acercó y le lanzó una pregunta con tono altanero. «¿Qué vendes aquí?» «Aun con esto, nadie te compra. Es mejor que te retires». Su voz tembló, quizás por la audacia que le corría por las venas, pero también por el miedo que a veces surge cuando desafías sin saber a quién. El vendedor simplemente movió la cabeza en un gesto sereno y respondió: «Lo que vendo es valor, no en la apariencia, sino en lo que cada uno está dispuesto a descubrir». La frase cayó como un balde de agua fría en esos jóvenes, pero ninguno esperaba una respuesta así. Rieron, burlones, convencidos de que solo era palabrería barata. Sin embargo, justo cuando comenzaron a alejarse con pasos lentos, el hombre empezó a cerrar su carrito con una precisión inusual, más rápido de lo que alguien con un carrito viejo podría hacerlo. Su rostro, hasta ahora inmutable, mostró entonces una determinación que cortaba el aire. Sin avisar, salió de entre sus pertenencias un pequeño dispositivo que brilló con una luz tenue y una textura metálica que nada tenía que ver con su apariencia humilde. Los jóvenes se quedaron paralizados. «¿Qué es eso?», preguntaron sin atreverse a moverse. El vendedor sonrió, una sonrisa que no era de burla, sino de quien sabe que ha guardado un secreto bien protegido. «Este carrito no es solo un carrito. No soy solo un vendedor. Hoy lo que guardo aquí cambia todo lo que creían saber. Si quieren quedarse, podrán verlo con sus propios ojos».
Entre la incredulidad y la curiosidad, varios jóvenes decidieron no irse. Se quedaron, cruzaron miradas, y por primera vez se les ocurrió que tal vez aquel hombre tenía algo que valía la pena conocer. Entonces, como si activara un mecanismo mágico, el carrito empezó a transformarse. Se desplazó unos centímetros y, ante la mirada atónita de todos, cambió de forma y tamaño hasta revelar una estructura dinámica y futurista. Lo que había sido la imagen sórdida y desgastada de un vendedor ambulante se desvaneció para dar paso a una máquina tecnológica de última generación. No era una simple camioneta, ni siquiera un vehículo común. Parecía salida de una película de ciencia ficción con luces LED que recorrían sus bordes, paneles que se abrieron para mostrar pantallas táctiles y mecanismos internos perfectos en movimiento. ¿De dónde sacaste esto?, exclamó uno de los muchachos, incapaz de contener su asombro. ¿Y por qué lo escondías? El hombre de mirada profunda y serena y contestó: este es mi verdadero negocio y mis verdaderos recursos. No vine a impresionar a cualquiera que me juzgue por lo superficial. Pero también sé que muchos pierden la oportunidad de aprender porque solamente miran lo que está en la superficie. Su voz era firme, enseñando una lección que esos jóvenes no esperaban. Ellos, que se habían definido por la imagen y la apariencia, se veían obligados a replantear sus ideas. Entonces, el vendedor condujo aquella máquina hacia un lugar cercano y activó una serie de funciones que dejaron a todos boquiabiertos. El vehículo no solo era impresionante por fuera, tenía características sorprendentes, desde tecnología de comunicación avanzada hasta equipos para sostener y desarrollar proyectos de alto impacto social y económico. Este vehículo es mi forma de llegar a más personas, de crecer y de ayudar sin perder de vista quién soy y de dónde vengo. Sonó casi como un reto. Un recordatorio para aquellos que en su comodidad y privilegio olvidaban que la verdadera riqueza también viene de la autenticidad y la humildad. El grupo permaneció callado, sin palabras. Lo que para ellos era solo un hombre con mala suerte, de pronto era un ejemplo de perseverancia y astucia. No había excusas, ni máscaras, ni falsedades. Simplemente un hombre que nunca permitió que su apariencia dictara su destino. Mientras la tarde caía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, los jóvenes entendieron que lo que verdaderamente dejamos que nos defina no es la ropa o el carrito que empujamos, sino la historia que guardamos detrás. Y a veces, esa historia es más valiosa y más sorprendente que cualquier fachada de lujo. Pero la historia no terminó allí. Porque justo cuando ellos creían que lo habían visto todo, el hombre guardó el carrito tecnológico y con una voz tranquila soltó una frase que confrontó a todos. ¿Quieren saber cómo conseguí esto? ¿O prefieren seguir creyendo que solo soy un vendedor más? En ese instante, la tensión subió de nuevo, porque detrás de aquella máquina futurista había un secreto aún más profundo. Un secreto que cambiaría para siempre la forma en que estos jóvenes verían al mundo y a ellos mismos. Nadie esperaba que aquel día cualquiera en la plaza terminara con una lección que haría tambalear todas sus certezas. Quizás por eso, cuando lo vieron llegar con su carrito oxidado y la ropa que parecía arrastrar los años, nadie supo qué esperar. Pero lo que pasó a continuación cambió todo. Como un simple vendedor ambulante pasó de ser motivo de burlas a dejar sin palabras a un grupo de jóvenes que creían tenerlo todo. Quédate, porque esta historia apenas comienza y te prometo que no es lo que imaginas. En una esquina bulliciosa, justo frente a un elegante café, un hombre con mirada tranquila y manos firmes empujaba su carrito viejo, lleno de frutas que compraba temprano en el mercado. A su alrededor, un grupo de jóvenes bien vestidos se burlaba sin medida de su vestimenta y su humilde negocio ambulante. Lo llamaban rata vieja y se reían del carrito que parecía a punto de desarmarse.
Pero ellos no sabían quién era realmente ese hombre ni qué guardaba detrás de su sonrisa cansada. El vendedor ambulante, que se hacía llamar Don Mateo, mantenía la calma ante las provocaciones. Sabía que poco y nada de lo que dijeran podría alcanzar la verdad oculta tras esas arrugas que surcaban su rostro y la suciedad acumulada en sus dedos. La plaza no era más que un escenario y su carrito una máscara. A cada broma lanzada, él contraía apenas sus labios, dejando un pequeño espacio para que la duda germinara en quienes se creían superiores. Mientras los jóvenes seguían lanzando risas y miradas despectivas, don Mateo se limitaba a arrojarlas al aire como si fueran humo. Nadie entendía por qué no se defendía. Parecía un juego perdido, pero lo que ellos no sabían es que aquella fachada que despreciaban era el último hilo que los conectaba con lo que estaba por revelarse y que pondría patas arriba todas sus ideas. Porque aquella humildad aparente era de algo que pocos se atreven a imaginar. El sol seguía su curso y la tensión en la esquina crecía con cada paso de los jóvenes alrededor del carrito. Bajaban del auto, se tomaban selfies mientras les gritaban, y hasta se atrevían a tocar las frutas con desprecio para poner a prueba la paciencia de don Mateo. Se reían de sus manos ásperas y sus historias de días difíciles. Pero alguien, en medio del grupo, empezó a notar algo extraño, un brillo casi imperceptible en los ojos del ambulante, como si en su interior se estuviera cocinando algo inesperado. De repente, uno de los jóvenes rebuscó en su billetera hastiado para comprar una fruta, pero lanzó el dinero sobre el carrito con desprecio, sin siquiera mirar a don Mateo. Esa acción fue como una chispa que encendió la calma del vendedor. Con voz firme pero sin perder la suavidad, pidió que por favor guardaran respeto. No era un hombre agresivo, pero sus palabras tenían peso. Entonces, mientras todos esperaban que explotara o se rindiera, el vendedor hizo algo que nadie anticipó. Apagó la humilde luz del carrito y sonrió con un dejo irónico. Se han burlado de mí por mi carrito y ropa. Lo he escuchado todo. Pero yo no traje aquí solo frutas, dijo mientras se giraba y señalaba un vehículo grande que estaba estacionado unas calles más abajo. Los jóvenes, incrédulos y aún entre risas nerviosas, siguieron la mirada de don Mateo. Lo que vieron los dejó sin habla. Allí, reluciendo bajo la luz del atardecer, estaba un auto de lujo, un modelo clásico que podría competir con cualquier superdeportivo moderno. Don Mateo nunca había querido que esa parte de su vida se notara. Sin embargo, la humillación y la soberbia de aquel grupo habían desatado algo en él, una necesidad de abrir la puerta a su otra realidad. Este carrito y mi ropa son parte de mí, no una vergüenza. Pero este auto, amigos, es el reflejo del precio que he pagado por la sociedad que tanto juzgan. Agregó con una calma que contrastaba con la sorpresa y el silencio de los jóvenes. Miradas cuestionadoras se cruzaron en aquel instante. ¿Cómo alguien que vendía frutas en la calle podía poseer un auto así? ¿De dónde había salido? Y más importante, ¿por qué había elegido tener ese carrito viejo si podía vivir con las comodidades que muchos ellos disfrutaban? Don Mateo cerró sus ojos brevemente y empezó a contar una historia que jamás antes había compartido en público y que ahora los tenía a todos atentos, relacionado. Con ese auto y su apariencia humilde había un secreto profundo, una vida doble que reflejaba mucho más que una simple elección. Desde años atrás había vivido en dos mundos separados, en un equilibrio casi imposible entre la riqueza que había acumulado y las raíces que nunca quiso olvidar. Mientras los jóvenes permanecían congelados, cada palabra de don Mateo se clavaba como un puñal invisible, revelando verdades incómodas sobre ellos mismos y sus prejuicios. Me subestimaron porque creen que el valor está en las apariencias, en las etiquetas o en qué tan brillante se ve lo que tienes. Empezó a decir, pero no ven el valor real en el esfuerzo, en la humildad que realmente forma a una persona.
Este carrito es más que madera y metal viejo. Es un símbolo, un recuerdo de dónde vengo y de lo que me hizo llegar aquí. Su voz se volvió más firme, dejando claro que eso no era una excusa, era una declaración. Los jóvenes miraban el viejo carrito con otros ojos, pero también comenzó a asomarse la incredulidad. ¿Era acaso una historia demasiado buena para ser verdad? La tensión volvía a crecer y, por un momento, parecieron querer reírse de nuevo. Pero entonces, don Mateo, con un gesto pausado, sacó las llaves del auto clásico y las lanzó suavemente sobre la mesa del carrito. El sonido metálico resonó en la plaza casi como un disparo, dejando a todos sin aliento. «Este carro que ven ahí», continuó, «es el auto con el que gané una carrera que nadie creyó que podía correr. No porque soy rico, sino porque me negué a usar atajos. Este carrito es el lugar donde aprendí a valorar el trabajo, y ese auto es el premio, no el comienzo». La historia empezaba a desplegar capas que parecían más fantásticas que reales, como si el vendedor ambulante fuera mucho más que un simple hombre en la calle. El grupo de jóvenes finalmente se acercó, uno por uno, y preguntaron con voz más baja, casi avergonzados. Quisieron saber cómo logró aquello y qué lo motivaba a vivir esa doble vida. Don Mateo les contó sobre su juventud, cuando un accidente y una decisión lo arrastraron a los extremos, sobre cómo el dinero no lo había cambiado, pero sí le había dado herramientas para ayudar a otros que, como él, vivían en el margen, dejando la oportunidad cada día en un carrito de frutas. Cada respuesta abría más preguntas. ¿Por qué seguir vendiendo frutas si podía vivir diferente? ¿Qué tipo de orgullo o filosofía lo mantenía fiel a esa identidad? El silencio era ahora más respetuoso, mientras la plaza se llenaba de un aire diferente. Don Mateo parecía ser mucho más que la figura que habían menospreciado, y sus palabras desafiaban a cada uno de ellos a cuestionar sus propios prejuicios. La historia aún no terminaba, y con cada frase, el misterio y la admiración se combinaban en un cóctel imposible de dejar de escuchar. El verdadero auto de don Mateo no era solo un coche de lujo, sino un símbolo de la resiliencia y la sabiduría que no se compra ni con el dinero ni con la apariencia. Los jóvenes, por primera vez en mucho tiempo, se encontraron frente a alguien que los había derrotado sin levantar la voz, pero con la fuerza de la verdad. Mientras la tarde caía y las luces de la plaza se encendían, nadie quería irse. Don Mateo, guardando su secreto con la dignidad que lo caracterizaba, sabía que hoy algo había cambiado. Más allá del lujo o la pobreza, más allá de un carrito viejo y un auto brillante, esa lección quedaría marcada en cada uno. Porque a veces las verdaderas historias no se cuentan con palabras altisonantes, sino con gestos silenciosos que obligan a mirar adentro. Cuando finalmente guardó el carrito y se dirigió a su carro reluciente, dejando atrás un grupo de jóvenes que ahora lo miraban con otros ojos, quedaba claro que aquel día era el principio de algo nuevo para todos. La humildad, la sabiduría y el valor ocultos, tras una apariencia sencilla, habían dejado a todos sin una palabra coherente que decir. ¿Y tú, crees que has aprendido mañana algo de don Mateo? No lo olvides, porque en la próxima parte las verdaderas razones detrás de su doble vida saldrán a la luz y te sorprenderán más que esta revelación inicial. No te lo pierdas. ¿Alguna vez has visto a alguien vestido con ropa gastada, empujando un carrito viejo, y pensaste que esa persona no tiene nada interesante que contar? Antes de juzgar, espera a escuchar lo que ocurrió con este vendedor ambulante y ese grupo de jóvenes que no pudieron creer lo que pasó después. Porque a veces las apariencias engañan y lo que parece un simple hombre en dificultad guarda un secreto que te va a dejar helado. La historia comienza en una plaza vibrante de la ciudad, un lugar donde se mezcla gente de todos lados. Allí, en medio del bullicio, un hombre de mediana edad con ropa gastada y un carrito desvencijado vendía dulces y refrescos.
Los jóvenes que arribaron a la plaza esa misma tarde no tardaron en notar su presencia. Con risas y miradas desdeñosas, se acercaron para burlarse de él por su aspecto y la vieja carreta que llevaba. Lo que no sabían es que bajo esa apariencia humilde se escondía un secreto que cambiaría por completo la imagen que tenían de él y que dejaría a todos sin palabras. El escenario está puesto. Por un lado, el vendedor ambulante, tranquilo, meticuloso con su carrito, casi invisible para quienes no quieren verlo. Por otro, un grupo de jóvenes con ropa de marca, móviles de última generación y una actitud despectiva, convencidos de que la vida les sonríe solo a ellos. El conflicto está claro: burlas, miradas altivas y risas inconscientes. Pero aquí es donde comienza realmente el juego. ¿Qué escondía ese hombre? ¿Por qué su mirada no mostraba ni una pizca de amargura? ¿Y qué pasaría cuando se retirara del lugar? Mientras los jóvenes rieron, hicieron comentarios crueles y hasta grabaron vídeos para subir a sus redes sociales, el vendedor ambulante permanecía en calma. Delante de ellos, parecía solo un hombre más que lucha por ganarse el día. Pero poco a poco, detalles comenzaron a aparecer. La forma en que meticulosamente limpiaba una pequeña placa que llevaba colgada al cuello. Un brillo tenue en sus ojos cuando alguien accidentalmente tocó su carrito mientras pasaba. Un gesto sutil que solo mostraba a alguien acostumbrado a mantener un secreto. Los jóvenes lo ignoraron, demasiado ocupados en alimentar su desprecio. Pero esos pequeños detalles preparaban el terreno para lo que estaba a punto de ocurrir. Lo que pasó después fue algo que nadie vio venir. Justo cuando la multitud empezaba a dispersarse, el vendedor ambulante se levantó con una calma casi majestuosa. Dejó el carrito en una esquina y sacó de una bolsa un pequeño control remoto. En ese instante, un ruido creciente empezó a llenar la plaza, captando la atención de todos. Los jóvenes, incrédulos y confundidos, vieron cómo de entre la construcción vieja y sucio de la plaza emergía un auto imponente, reluciente y de un diseño impecable, un vehículo que parecía salido de una película de ciencia ficción. No era cualquier carro antiguo lleno de polvo, sino una máquina restaurada con detalles de lujo, con tecnología que ellos solo habían visto en programas de televisión. La reacción fue inmediata. Los rostros de arrogancia se tornaron en asombro puro. El vendedor, ahora dueño absoluto de la atención, lentamente abrió la puerta del auto y con una sonrisa digna de un jefe de empresa, invitó a los jóvenes a observar más de cerca. Su voz, profunda y segura, reveló que no siempre había sido un simple vendedor ambulante. Explicó que había sido un ingeniero famoso, que luego de una caída empresarial y una decisión personal, había decidido vivir de forma sencilla, manteniendo para sí una vida oculta que nadie habría imaginado. Era un hombre que, a pesar de su apariencia, tenía recursos y conocimientos que podían cambiar cualquier vida. Las preguntas comenzaron a volar en cada mente. ¿Por qué alguien con tanto talento y dinero elegiría esta vida? ¿Qué dolor o historia había detrás de esa transformación? Mientras los jóvenes trataban de digerir toda la revelación, el vendedor les propuso algo que los dejó aún más desconcertados. Les ofreció un reto, una oportunidad para que su propia perspectiva cambiara y dejaran de juzgar por las apariencias. Pero justo cuando parecía que la historia iba a calmar las aguas, un nuevo giro apareció. El automóvil no era solo un símbolo de riqueza, sino el centro de un misterio tecnológico sorprendente, con funciones y secretos que desafiarían la imaginación de todos. En efecto, la jornada que comenzó con burlas terminó siendo una lección inolvidable. Nada era lo que parecía, y cada persona en esa plaza tuvo que reconsiderar no solo cómo veía a ese hombre, sino también a sí mismo. Pero la historia no termina ahí, porque mientras el vendedor se retiraba con elegancia, dejando a los jóvenes todavía absortos y sin palabras, una pregunta quedó en el aire: ¿qué más secretos guardaba aquel hombre?
¿Y qué lecciones podría traer para quienes estén dispuestos a mirar más allá de las apariencias? Esta es solo la primera parte de una historia que te hará reflexionar sobre el verdadero valor de las personas y lo que realmente importa en la vida. ¿Te quedas para descubrirlo? La mañana comenzó como cualquier otra en el concurrido mercado de la ciudad. Teléfonos brillando, risas superficiales y el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Justo ahí, entre el caos amable de compradores y vendedores, empujaba su viejo carrito don Ernesto, el vendedor ambulante que nadie miraba dos veces. Su aspecto era modesto, casi invisible, ropa gastada, manos curtidas y un rostro surcado por líneas de historias jamás contadas. Pero ese día algo cambiaba sin que nadie lo advirtiera. O quizás sí, un grupo de jóvenes, que parecían sacados de un catálogo de moda y extravagancia, se detuvo con risas desdeñosas justo frente a don Ernesto. Sus miradas eran cuchillas, clavadas en cada arruga de su ropa, cada golpe en su carrito desvencijado, que parecía más un barquillo oxidado que un puesto de venta. ¿En serio? ¿Ese carro tan viejo? ¿Y esa ropa? ¿No tienes algo mejor para mostrar, abuelo? Se burló una chica que llevaba auriculares y un bolso de marca imposible. Sus amigos rieron, elevando el volumen de su desprecio. Don Ernesto bajó la mirada un instante. El silencio pesaba más que cualquier insulto. No respondió, ni siquiera replicó con ira. Solo sonrió una sonrisa pequeña pero firme, como quien guarda un secreto que no está dispuesto a revelar. Tal vez porque sabía que las apariencias engañan y que aquel momento inevitablemente les cobraría factura. Pero nadie podía imaginar cuánto. Los jóvenes comenzaron a hacerse selfies junto al carrito, poniendo poses exageradas y lanzando comentarios burlones. Uno intentó tocar la bicicleta con desdén, fingiendo asco. Otro preguntó en voz alta qué vendía, diciendo que apostaba que no había nada digno, ni siquiera para probar. «Seguro son dulces rancios o frutas pasadas», dijo con sarcasmo. Don Ernesto no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, atendiendo a quien sí llegaba con interés, a esos clientes que veían más allá de las apariencias. Pero la verdadera historia empezaba a desplegarse cuando el último chiste cruel resonó en el aire. Cuando los jóvenes finalmente decidieron marcharse, confiados en que habían ganado aquella pequeña batalla de desprecio, don Ernesto hizo algo que ninguno esperaba. Con movimientos lentos pero seguros, apagó la pequeña radio que tenía pegada al carrito y con una voz que comenzó suave, casi arrullando, les dijo: «Antes de irse, les voy a mostrar algo que no adivinan ni en sus mejores sueños». Frunciendo el ceño, los jóvenes detuvieron su paso. La sorpresa los dejó sin palabras. El hombre, que parecía nada más un humilde vendedor, liberó unas cerraduras ocultas bajo el asiento del viejo carrito y empezó a desmontar piezas con una precisión asombrosa. En cuestión de minutos, transformó aquel carrito roto en un dispositivo que parecía salido de una película futurista. Pequeñas luces se encendieron, piezas móviles comenzaron a encajar y, como si de un auto de carrera se tratara, arrancó con un rugido silencioso pero potente. Los jóvenes miraron boquiabiertos cómo aquel hombre bajito y modesto se subía a un auto pequeño pero sofisticado, de diseño aerodinámico y tecnología impresionantemente avanzada. No era un auto cualquiera, era un modelo prototipo, algo que se rumoreaba que solo existía en centros de investigación y que costaba millones. Don Ernesto, sin perder su sonrisa ligera, les dijo: «Este carro no es para exhibir, es para demostrar que no todo lo valioso se ve a simple vista». La incredulidad retumbaba en sus expresiones mientras veían al presunto abuelo ridículo acelerar suavemente, dejando una estela de asombro detrás. «¿Quién eres realmente?», se musitó uno de ellos, incapaz de cerrar la boca. Pero don Ernesto, antes de perderse en el tráfico, solo alzó una mano y añadió:
La verdadera riqueza es mucho más que lo que uno lleva puesto o el carrito que empuja. En esos momentos, las miradas que alguna vez destilaron burla ahora estaban bañadas por un silencio lleno de respeto y confusión. La lección, aunque tardía, había quedado grabada en la memoria de esos jóvenes que creyeron que un hombre común no podía tener secretos extraordinarios. Y mientras el sol seguía brillando sobre aquel mercado, nadie pudo evitar preguntarse qué otras sorpresas ocultaba don Ernesto bajo esa apariencia sencilla. Quizá la verdadera lección era que el valor nunca está donde tus ojos pretenden buscarlo, sino donde el coraje y la sabiduría lo han instalado sin que muchos se den cuenta. Pero eso es solo el comienzo de algo mucho mayor que está por revelarse. ¿Qué más podría esconder aquel hombre que cambió para siempre la forma de ver las cosas en aquel mercado? La respuesta, como siempre, estaba a la vuelta de la esquina. Nunca juzgues un libro por su portada. Es una frase que suena repetida, casi cliché, pero que nunca deja de aplicar cuando menos te lo esperas. Aquí tienes la historia de un vendedor ambulante, un hombre corriente a simple vista, otro rostro olvidado en la ciudad. Lo que ese grupo de jóvenes ricos no sabía es que su burla a un hombre por su ropa gastada y su carrito viejo cambiaría por completo la forma en que verían el mundo y, sobre todo, lo que creían saber sobre él. ¿Quieres descubrir por qué aquel hombre escondía algo que los dejó sin palabras? Quédate, porque esta historia apenas comienza. La tensión era palpable en aquel soleado mediodía cuando aquel grupo de adolescentes, engreídos y acostumbrados a la comodidad, se cruzó con el vendedor. Él, con su carrito oxidado y su delantal raído, ofrecía fruta fresca con una sonrisa tímida, moviéndose con esa calma que solo tiene quien conoce las luchas diarias. Pero para esos jóvenes, él no era más que un blanco perfecto para la burla, un blanco para sentir su poder momentáneo mientras se fortalecían entre risas despreciativas. ¿Qué secretos guardaba ese hombre? ¿Por qué su mirada tranquila no desaparecía ante sus humillaciones? La respuesta estaba a punto de romper sus concepciones más firmes. El lugar parecía un rincón cualquiera, en una ciudad cualquiera, pero tenía su propia historia. El barrio, un mosaico de diferentes vidas, se despertaba cada mañana al ritmo del movimiento del vendedor, que con cada fruta entregada tejía una red invisible que pocos lograban entender. El grupo de jóvenes, vestidos con lo último en moda, llegó al carrito con la intención de hacer hit en sus redes sociales. Esas risas, esa actitud de superioridad, todo grabado con el último smartphone como si fuera un trofeo. El vendedor, un hombre de manos curtidas pero mirada serena, no decía palabra. Su silencio provocaba más irritación, porque un blanco tan fácil debería ceder a la vergüenza, ¿no? Los jóvenes comenzaron con sus burlas, su ropa vieja, el carrito que parecía estar a punto de caer a pedazos, la forma en que hablaba con esa voz baja, casi tímida. Se reían de sus frutas, exagerando su tacto, sus colores, todo. ¿Quién compraría esto aquí?, decían mientras transmitían en vivo, acumulando likes y comentarios que celebraban su humillación. Pero hubo un detalle que nadie notó. Un pequeño destello en los ojos del vendedor, como si estuviera guardando un mapa secreto, un as bajo la manga que ni la niñez acomodada podría sospechar. Mientras el grupo crecía en confianza, el ambiente cambió de electrizante a incómodo, porque ese vendedor, con un simple movimiento, comenzó a despertar una serie de reacciones inesperadas. No levantó la voz, no se defendió con palabras, pero sí comenzó a manipular silenciosamente la situación. ¿Qué era aquello? ¿Una reacción bien medida o parte de algo mayor? Nadie podía imaginar que detrás de ese hombre común había una historia oculta, un secreto que pondría a prueba su arrogancia y cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. Justo cuando parecían dominar la escena y creían que el punto final de su burla había llegado,
El vendedor hizo algo que nadie vio venir. Sin una palabra, recogió su carrito lentamente, saludó con una sonrisa que nadie esperaba y se alejó caminando. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando encendió su auto, un vehículo reluciente, exclusivo y de un valor descomunal. Fue entonces cuando los jóvenes quedaron paralizados, sin una sola palabra, con sus risas ahogadas por la incredulidad. ¿Qué clase de hombre había sido este al que juzgaron sin miramientos? Y más importante, ¿qué otras verdades estaban dispuestos a reconocer? La historia no termina aquí, porque esa revelación no fue un punto final, sino el comienzo de algo mucho más profundo. El vendedor ambulante no solo guardaba un secreto material, sino una lección que trascendía la apariencia y el prejuicio. ¿Estás listo para descubrir qué hay detrás de esa sonrisa serena y qué lección dejó a esos jóvenes? No te pierdas el próximo capítulo, porque lo que creías saber está a punto de cambiar para siempre.